por supuesto, es noticia la llegada a nuestro país de la delegación victoriosa que ganó los primeros Juegos del Caribe en Guadalupe. Por supuesto, estaremos al tanto de lo que sucede en el Coliseo de la Ciudad Deportiva con la selección masculina cubana de nuestro país, que ya está eliminada, pero había grandes expectativas con su despedida aquí en La Habana, en la ventana mundialista del baloncesto. Se dio a conocer el equipo Cuba, que nos representará en el Campeonato Mundial de Atletismo, que lo tendremos a finales de este mes. Y mañana partirá hacia República Dominicana el conjunto de Santa Clara a representar a Cuba en el Torneo del Caribe de Béisbol de las Pequeñas Ligas. Esto y mucho más aquí en el noveno inning. No sea parte de la sintonía, que de inmediato comenzamos. Y ya lo adelantábamos, la delegación cubana que ganó los primeros Juegos del Caribe en Guadalupe llegó esta tarde a la patria. El grupo de atletas fue encabezado por nuestro abanderado y campeón de judo Omar Cruz, así como la reina de la natación Andrea Becali. La comitiva fue recibida en el Aeropuerto Internacional José Martí por el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dilella y miembros del Consejo de Dirección del INDER. Esto, por supuesto, gracias al reporte de los colegas Aurelio Prieto y Víctor Vitaliano Báez. Como ya se conoce, Cuba encabezó el medallero de estos primeros Juegos del Caribe con 21 medallas de oro y 53 en total. La actuación de nuestros atletas fue elogiada hoy por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en su cuenta en Twitter, quien calificó de relevante el éxito de Cuba y expresó que nuestro país vistió de lujo al Caribe. En el aeropuerto, el vicepresidente primero del INDER, Raúl Fornés, le trasladó a la delegación la satisfacción de los aficionados. Ha reinado una alegría total en todo nuestro pueblo. Yo creo que el verdadero arranque del verano cubano lo han dado ustedes con todas las medallas y todas las emociones que hicieron vivir en Cuba a todos los cubanos. Algunos incluso que no dominaban 100% el deporte, solo al escuchar en la noticia diaria las medallas que iban ustedes obteniendo, pues generaba motivación suficiente como para preguntar, investigar, también conocer a las nuevas figuras cubanas, que son ustedes las que han puesto bien en alto el nombre de nuestro país. Que 21 veces haya en Guadalupe haya ascendido nuestra bandera y se haya cantado nuestro himno nacional, sigue reafirmando la fortaleza del movimiento deportivo cubano. Por otra parte, mañana partirá hacia República Dominicana el equipo Santa Clara, campeón nacional de las Pequeñas Ligas de Béisbol, para representar a Cuba en el Torneo del Caribe. El conjunto entrenó hoy aquí en La Habana y de inmediato tenemos los detalles. El equipo de béisbol de Santa Clara, campeón de Cuba entre menores de 12 años, cumplió en La Habana su última sesión de entrenamiento antes de partir rumbo al torneo regional de las Pequeñas Ligas del Caribe. Trabajo con la defensa, el bateo y los tiempos de reacción para poner la velocidad en función de la ofensiva estuvieron entre los aspectos enfatizados ahora. Pactado para realizarse en Punta Cana entre este 6 y 9 de julio, la eliminatoria regional contará con 2 equipos del país sede y Curazao, así como uno de Aruba y otro de Cuba. Divididos en 2 llaves, en total cada conjunto deberá realizar 4 juegos en la fase de clasificación en pos de avanzar a las rondas decisivas. Cuba estará en el grupo B junto a las selecciones de República Dominicana A y Curazao B. De acuerdo al calendario divulgado por los organizadores de la justa, en la primera fecha los muchachos de Santa Clara tendrán un doble juego y debutarán a las 9 de la mañana frente a Curazao, mientras que a las 11:30 enfrentarán a los locales. El 7 de julio nuevamente repetirán duelo ante República Dominicana a las 11:30 de la mañana y un día después volverán al terreno para medirse frente a Curazao. Tras esta fecha, el sábado 8 de julio se cruzarán los 2 primeros de cada grupo y los ganadores discutirán ese mismo día la final y el pase a la Serie Mundial pactada en agosto para Estados Unidos. Juniel Cifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. No queremos crear falsas expectativas, pero este equipo de Santa Clara, ya ustedes lo vieron en las Pequeñas Ligas, tiene madera para ofrecer un buen torneo y lograr un gran resultado allá en el Torneo del Caribe de República Dominicana. Estaremos al tanto a ver qué sucede con nuestro plantel. Como decía Cifontes en su reporte, el conjunto que gane ese Torneo del Caribe irá entonces al Campeonato Mundial de las Pequeñas Ligas en Estados Unidos el mes de agosto.
Bueno, hablando de baloncesto, ya decíamos que Cuba estaba enfrentando a su similar de Estados Unidos en el Coliseo de la Ciudad Deportiva en la despedida de la ventana mundialista. El choque acaba de concluir aquí en La Habana y, bueno, lamentablemente se despide con abultada derrota la selección de nuestro país frente a Estados Unidos con pizarra final de 87-64. Repito, el juego concluyó hace pocos minutos. Vamos a tener más detalles en el segmento deportivo de Resumen 24 con imágenes del choque que transmitió la televisión cubana. Pero repito, concluyó el choque hace pocos minutos, 87-64 a favor de Estados Unidos contra Cuba, aquí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. Vamos a hacer un alto, como es habitual en nuestro espacio, y cuando regresemos hablaremos un poquito más de la actuación de Cuba en los primeros Juegos del Caribe Guadalupe 2022. Van entrando ya a la última curva para los últimos 100 metros. Ahí viene Juan Torena. Juan Torena en primer lugar. Ahí va en segundo Wolf Hurter. Sigue Juan Torena con un gran paso. Ahí ven el récord del mundo. Juan Torena. Ahí viene Juan Torena con el corazón. Viene Juan Torena con el corazón. Va a llegar en primer lugar. Y Juan Torena va estando en primer lugar. Medalla de oro para Juan Torena de Cuba. Entró por sus condiciones con el corazón. Juan Torena acaba de darle a Cuba la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Como casi siempre, nuestras promociones con grandes momentos del deporte cubano. Bueno, ya decíamos, ustedes conocen perfectamente que Cuba ganó los primeros Juegos del Caribe Guadalupe 2022 con un total de 21 medallas de oro. Vamos a profundizar un poco más sobre este tema. Hoy hemos convocado al colega Rodolfo Durán, quien excepcionalmente nos va a acompañar desde la distancia a través de la videollamada. No ha podido estar con nosotros hoy en el estudio, pero lo tenemos para compartir este tema. Buenas noches, Durán, un saludo y por supuesto se impone una valoración general de la actuación de nuestra delegación. Sí, gracias, Pavel. Saludos y muy buenas noches para todos los amigos que están con el noveno inning. En efecto, una gran actuación de Cuba en estos primeros Juegos del Caribe. Era realmente lo que se esperaba. No podía ser de otra manera. Cuba salía como favorita para ganar esta primera competición regional. 21 medallas de oro por 12 que alcanzó Puerto Rico. El resto de las naciones quedaron muy por debajo. Verdaderamente fueron Cuba y Puerto Rico los grandes animadores de estos Juegos. Ya el tercer lugar, que fue compartido, alcanzó apenas 5 medallas de oro. Protagonismo para la natación con 9 medallas de oro. Extraordinaria la faena de los jóvenes nadadores cubanos. 31 preseas lograron alcanzar, entre ellas 9 de oro. Y bueno, con protagonismo para los capitalinos Andrea Becali y Rodolfo Falcón, que entre los dos alcanzaron 6 títulos de los 9 que se lograron. Creo que es muy importante en el aspecto de la natación el hecho de que estos dos nadadores, sobre todo Falcón y el caso de Andrea Becali, venían de participar en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos que recién acaba de concluir, e indudablemente esto les sirvió para tener una buena actuación en los Juegos del Caribe. La Becali terminó bastante agotada, ella misma lo manifestó, porque fueron muchas pruebas, pero logró su propósito, alcanzó 8 medallas. Andrea Becali, 4 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. O sea que de manera general creo que es buena la actuación de Cuba en esta primera cita del Caribe. Hay quienes han planteado de que el nivel no fue muy alto. Bueno, indiscutiblemente el nivel no fue grande y además faltaron atletas, hubo poca participación en algunas especialidades, pero independientemente de esto no les resta brillanteza al resultado de Cuba. Faltaban atletas, pero Cuba hizo lo que tenía que hacer, que era dominar y ganar de manera inobjetable esta primera edición de los Juegos del Caribe. Exactamente, Durán, me quedo con esa última frase tuya. Cuba hizo lo que debía hacer. Es cierto que en algunos deportes no encontramos el mejor nivel, pero nosotros fuimos con los atletas que tenían que representar a nuestro país y lo hicieron. Categóricamente ganamos los Juegos del Caribe como era de esperar. Somos la principal potencia en esta área geográfica. Ahora bien, me quiero detener en la natación, porque ha sido de los deportes más medallistas de nuestra delegación. Impresionó desde el punto de vista cuantitativo
Pero te pregunto, Durán, ¿consideras que lo realizado por la natación desde el punto de vista cualitativo, podemos decir que hemos mejorado tanto en un deporte donde históricamente hemos tenido resultados deprimidos, salvo algunas excepciones, porque tampoco nos podemos dejar engañar por la cantidad de medallas que ha alcanzado la natación, porque después vendrán los eventos del año que viene y cuando los resultados sean diferentes, entonces la gente va a empezar a comparar. ¿Qué crees tú? ¿Somos tan buenos como hemos demostrado en la natación en estos Juegos del Caribe? Sí, exactamente, Pavel. Hay que mirarlo en el contexto. Ya yo comentaba anteriormente de que el nivel de la competencia no fue muy alto. Pero, por ejemplo, la muchacha Pedré, Dainé Pedré, ella señalaba en los 4 eventos en los que obtuvo medalla, en todos mejoró su tiempo. O sea, inclusive hay una prueba en la que ella le hacen una entrevista y se refiere al tremendo descenso que tuvo de 5.17, que había sido su marca, bajó hasta 5.11. O sea, esto desde el punto de vista personal, no vamos a mirarlo ya como una marca de nivel mundial, ni siquiera como una marca de nivel continental, sino desde el punto de vista personal, hay una superación. Si ella había ganado con 5.17 y logró bajarlo a 5.11, para ella resulta un crecimiento, y además en las 4 pruebas en las que intervino, que logró medalla, si bien es cierto que solo logró una medalla de oro, en todas mejoró sus tiempos. Este es por poner un ejemplo, que es el de Pedré. Yo creo que en el caso de la natación, las posibilidades de Cuba están sobre todo a nivel regional, que se pueda tener una buena representación en los Juegos Centroamericanos del próximo año, que se pueda aspirar a tener alguna medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se está trabajando aquí en este evento, estuvo lo mejor que hay en la natación cubana, exceptuando a Elisbeth Game, que por la edad no podía participar. Esto es lo mejor que tenemos en estos momentos en la natación de nuestro país. No es para Juegos Olímpicos, no es para ni siquiera Juegos Panamericanos, pero yo creo que de cierta manera hay un crecimiento, y lo más importante para los nadadores es tratar de superarse ellos mismos en cuanto a las marcas que van logrando. Aquí estos nadadores es la base fundamental que va a tener el deporte cubano para próximas competencias, como serían los centroamericanos y panamericanos. Que no suceda así con otras disciplinas. Por ejemplo, en el judo quizás haya 1 o 2 atletas que podamos ver como primeras figuras ya en próximos eventos, pero la mayoría de los judokas que estuvieron ahora todavía no son las primeras figuras del país. En el atletismo hay 2 atletas que ya se van a probar ahora en el Campeonato Mundial al aire libre, que son Andy Echevarría y Gracie Robles, pero el resto no, el resto todavía no van a estar en el primer nivel de su disciplina. Y así sucede con otros deportes como el ciclismo. Sí, claro, esta es la reserva deportiva, esta es la cantera de nuestros atletas, que como bien tú dices, algunos podrán estar en París, pero París está bastante cerca, dentro de 2 años, quizás no lleguen todavía por la edad, por la inexperiencia, a clasificar a los Juegos Olímpicos de París, quizás tengan que esperar un poco más a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, pero esta es la reserva, no confundir tampoco con que ya son atletas de inmediata perspectiva, aunque hay sí algunas excepciones que podrán clasificar a los Juegos Olímpicos de París. Ahora bien, en cuanto a los deportes colectivos, ¿qué te parece la actuación de nuestro país, Durán? Sí, muy bien el fútbol sala, realmente muy bien la participación del equipo de fútbol sala, 26 goles anotados en los 3 partidos que disputaron. Evidentemente no fue una competencia de mucho nivel, pero bueno, ellos mostraron la superioridad y ganaron de manera inobjetable los 3 juegos que disputaron. No así el baloncesto. Es lamentable que haya sido el único deporte de Cuba que no logró aportar una medalla. Parece algo inconcebible que en unos Juegos del Caribe no podamos alcanzar ni siquiera una medalla de bronce. El equipo de baloncesto de Cuba vino de más a menos después de ganar 3 partidos en la etapa de grupos. No logró ganar la semifinal, perdió con Puerto Rico, pero sobre todo el choque por el bronce fue realmente decepcionante. El equipo cubano en ese partido por el 3er lugar. Creo que el juego semifinal está bien, se pierde con Puerto Rico. Puerto Rico es una potencia en el área en este deporte, tiene mayor baloncesto que Cuba, pero en el caso de Guyana sí llama muchísimo la atención, porque además Cuba le gana a Guyana en la fase clasificatoria y sin embargo después pierde 14-9 en la discusión del bronce, pero además jugando pésimamente
el equipo cubano. No sé realmente qué sucedió en ese partido final, si fue tema relacionado con el agotamiento de haber jugado tantos partidos con muy poco tiempo de recuperación, si fue desmotivación porque ellos aspiraban a llegar a la final. En fin, realmente no comprendo cómo es que el equipo puede lucir tan mal frente al equipo de Guyana que jugó sin cambio. Es decir, los 3 jugadores que alinearon estuvieron todo el tiempo en cancha. Muy mal el tema de los tiros libres, es una asignatura pendiente en el baloncesto cubano, no solamente en el 3x3, también lo vimos ahora con el equipo de mayores. Es como, digamos, el boleto en el béisbol. En el caso del baloncesto son las tiradas libres, es algo con lo cual tendrán que trabajar mucho los entrenadores, porque hay grandes deficiencias en este renglón. Sin ser un especialista, creo que es el mayor problema que tiene ahora mismo el baloncesto cubano, la ineficacia que hay a la hora de cobrar tiros libres. Es lamentable que el baloncesto no haya podido lograr una medalla, porque fue el único deporte que realmente no aportó a la delegación. En sentido general, bien por Cuba en estos primeros Juegos del Caribe, sin crear grandes expectativas, pero con el nivel que hubo, los cubanos resultaron superiores y son figuras con las que habrá que trabajar. No creo que haya muchas que en el 2024 estén listas para participar en los Juegos Olímpicos de París. Me parece que esta es una delegación que está para el 2028, exceptuando el caso de los nadadores, que sí, evidentemente estas son las figuras principales de nuestro país en la actualidad, Pablo. Bien, muchas gracias, Durán, por tu intervención en la noche de hoy. Yo coincido en que en los deportes colectivos, sobre todo en el básquet 3x3, tenemos que seguir potenciando ese deporte en nuestro país. El baloncesto es un deporte que aquí en Cuba gusta muchísimo, pero tenemos que explotar un poco más, en el mejor sentido de la palabra, la masividad que genera el baloncesto, porque realmente lo que más juega la población espontáneamente es el básquet 3x3, no es el baloncesto tradicional. En el tradicional tenemos que seguir desarrollando, potenciando las contrataciones. Bueno, acabamos de perder contra Estados Unidos en la ventana mundialista, pero es que no ganamos ni un solo juego en la ventana mundialista. Yo pienso que hay que seguir potenciando este deporte, porque las contrataciones están, los atletas van teniendo éxito desde el punto de vista individual, pero no acaba de llegar el gran resultado que queremos a nivel de selección. Y en cuanto al 3x3, que como bien decía Durán, nos quedamos sin medallas sorprendentemente en los Juegos del Caribe, yo pienso que hay que seguir potenciando, captando talentos, la masividad, estoy convencido que se puede explotar mucho más y también incrementarla, porque aquí en Cuba se juega mucho pelota, se juega mucho fútbol, pero también se juega bastante el baloncesto, y este es un deporte que yo pienso que tenemos para alcanzar un poco más de nivel en nuestro país. Bien, gracias nuevamente, Durán, por tu intervención. Por supuesto, te esperamos en el resto de la semana aquí en vivo, como es habitual en los debates de Noveno Inning. Hacemos una nueva pausa. Cuando regresemos ya estamos con nuestro segmento internacional. Hoy es lunes, día de fútbol, y por supuesto estamos en épocas de fichaje. Para la prevención del cáncer. Un modo importante de afrontar la lucha contra el cáncer consiste en modificar la alimentación. Las dietas ricas en frutas y hortalizas pueden tener un efecto protector significante. Una actividad física regular y el mantenimiento de un peso corporal saludable reducirán considerablemente el riesgo de contraer esta enfermedad. La prevención constituye la estrategia a largo plazo más eficaz para el control del cáncer. Tony Guerra en la caja de bateo. En 2-2, el envío, saca un elevado hacia la zona del derecho, va hacia atrás el camarero, abre los brazos, el jardinero derecho y los gallos están en semifinales en 2 soberbios juegos de pelota. Llegan al séptimo frente a un Pinar del Río que otra vez fue grande, pero le debían esto a su gente, a su público. Explota el huelga.